Gracias, Irune. Comentabas que cuando nuestra abuela pues, vino a Madrid montó un restaurante, que además lo montó en enero o febrero del 36, una época adecuada, ¿no? Cogió una fama tremenda y en el 36, antes del lanzamiento de Franco, pues era un sitio de cita donde iban todas las personas de bien comer y políticos, diplomáticos y gente de todo tipo. Entonces, fue confiscado, lo hablará José Antonio, por la CNT-FAI y durante esos 3 años fue epopélico, ¿no? La figura de la marquesa tuvo que lidiar con todo lo habido y para ver para mantener un restaurante que iban todas las autoridades que venían a ver en Madrid cercano y por otra parte pues contemporizar con todo el mundo. Hay anécdotas de todo tipo. Y luego cuando acabó, montó otro restaurante en la calle Villanueva y tuvo que lidiar con otro tipo de políticos, ¿no? Y luego ya contará José Antonio, pues es curioso algunas anécdotas de cómo las multas que recibía, etcétera, las anécdotas del Parabere. Es decir, que el Parabere como tal, aparte de la vida de la abuela o la obra de la abuela culinaria, tiene tanto jugo que alguien comentaba que podría hacerse una película. De verdad que nos gustaría de alguna forma también sacar a colación esa historia. Pero como os he dicho que no quería enrollarme, podríamos hablar mucho, voy a pasar la palabra a Manuel Durán de Espasacalpe. Y simplemente yo quiero decir Espasacalpe que ha habido un matrimonio de muchísimos años entre la Parabere, la marquesa Parabere y Espasacalpe. Es decir, que cuando hablamos de la marquesa Parabere siempre hay que hablar de Espasacalpe, ¿no? Esperemos que sigamos en la trayectoria y luego tenemos que hablar de la obra inédita de la abuela de nuestra abuela, que es una obra que está sin explotar antes de morir. Tenía casi terminada, son 12 tomos y que de alguna forma hay que dar una salida a esa información. Manuel. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a Diego por esta presentación y cedernos desde luego este local. A Irune Aguirrezabal, hemos limitado el tiempo, como ha dicho Eduardo antes, me han marcado aquí que no debo pasar de 3-4 minutos, pero sí quería hacer una serie de apuntes de por qué Espasacalpe editó en el año 32, por qué tuvo que ser Espasa, cuando había otras editoriales en ese momento en España funcionando, la obra de la marquesa de Parabere. Y es que Espasa, Espasa como tal, Espasa es una editorial catalana y Calpe es una editorial que se funda en Madrid, pero Calpe es una editorial que se funda en Madrid pero con capital vasco, es decir, Papelera Española, el Conde de Aresti son personajes que tienen suficiente fuerza para crear esta editorial en Madrid y sin duda por ahí viene el enlace con la marquesa con María Mestaller para publicar La cocina completa en el año 32 y pocos años después Cocina y repostería. Historia de la gastronomía vino unos años después y es muy difícil porque los sucesivos traslados de la editorial, los archivos, yo estoy ligado a la editorial desde hace 40 años, es decir, de los 80 años que ha estado, o que sigue y está, permanece la obra de la marquesa de Parabere en la editorial. Yo he vivido esos 40 y he visto sucesivas ediciones y reediciones. Hemos intentado averiguar cuántas efectivamente se han hecho. Desde luego de la repostería sabemos que son 33, 34 a ciencia cierta, pero de la cocina no se sabe. Y ejemplares, pues muy difícil también porque los controles de ventas y de control de tirada se hacían de aquella manera en los primeros años hasta finales de siglo, en que se empezó a informatizar y a controlar un poco más esta edición. Pero sin duda, yo me atrevo a decir que posiblemente, y por eso a lo mejor en casa de Irune había un ejemplar también, que se hayan vendido desde luego por encima del 1.000.000 de ejemplares de la cocina completa a lo largo de estos 80 años. Y poco más quiero decir, esta es la relación que durante 80 años y que esperamos seguir manteniendo gracias a que hace pues cuestión de 1 año y medio aproximadamente, ¿no, Gonzalo? Pues contactamos y me explicaste las intenciones que teníais para con la obra de vuestra abuela. Y bueno, pues esta fue la oportunidad, reeditar en una tercera edición las conservas caseras que se habían editado en el año 36 y una segunda en el año 40, pero por una editorial que no era Espasacalpe. Así que estamos orgullosísimos de otorgar este color verde al tradicional rojo o color beige que últimamente se han hecho en
vez fue algo intensísima, emocionante, ¿no? Y hoy nos acompaña, está con nosotros Amparo, que es Amparo Garrido, que está con nosotros, es la propietaria del piso donde estuvo el Paravere, ¿no? Me decía hablando con ella que tiene buena química, ¿no? Yo creo que es importante. Además, para nosotros es un honor que ese sitio, que es parte de la historia, no de la Paravere, yo creo de España, pues tenga pues una propietaria que se dedica al arte y además tiene un currículum impresionante. Entonces lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a irnos allí y entonces voy a llamar aquí a los otros componentes, a Eduardo, a Cristino y a José Antonio. Y van a continuar. En primer lugar, nos va a hablar José Antonio Chagüe, que es mi hermano, un gran economista, pero hoy no está como economista. Hoy está como nieto de la marquesa de Paravere, que es también importante. Yo no voy a hablar con mi hermano, muchos somos familiares, y lo que intentamos, Antonio, entiendo, es hacer una revisión de lo que significó la Paravere a nivel humano. Y también hay que recordar que en el libro que hoy presentamos, o que presentamos, porque es la revisión, hay una parte, un epílogo que es una breve historia, unas notas biográficas de su vida, las primeras de alguna forma escritas con una metodología. Pero hay que decir que el Centro Culinario Vasco, que comentaba Irune, está en la labor de hacer una biografía, está trabajando en este momento con un periodista muy conocido, Juan Aguirre, sobre la Paravere. Es decir, que de aquí a marzo, abril tendremos una biografía bastante interesante, bastante concienzuda sobre la marquesa de Paravere. José Antonio, cuando quieras. Bueno, nada.